Yo no nací para ser pobre. Lo supe desde que era niño, desde que vi a mi padre llorar frente a un plato vacío porque no había podido traer nada a la casa esa noche, mientras mi madre trataba de ocultar el sonido de su estómago rugiendo con canciones suaves y caricias. Yo me juré que algún día tendría tanto dinero que nunca más tendría que mirar a nadie con vergüenza, que algún día tendría una empresa, empleados, respeto, que me sentaría del otro lado del escritorio. Durante años creí que la única forma de lograrlo era a base de esfuerzo, como me dijeron en la escuela, pero eso fue antes de entender cómo realmente funciona el mundo, porque no importa cuánto te esfuerces si no tienes contactos, si no tienes palancas, si no tienes suerte, y cuando no tienes nada de eso, entonces empiezas a mirar a los lados, a preguntar cosas que nadie pregunta. Así fue como empecé a escuchar su nombre. Así fue como me encontré con él. Yo tenía 28 años, vivía en Guadalajara, y llevaba 3 emprendimientos fracasados a mis espaldas. El último fue una app de delivery para zonas rurales, un proyecto en el que metí hasta lo que no tenía, incluyendo un préstamo que todavía hoy me persigue. En ese entonces dormía en el sofá de un amigo, vivía con café y ramen, y pasaba las noches encerrado en la laptop tratando de hacer pitch decks para inversionistas que jamás respondían. A pesar de todo, había algo en mí que se negaba a rendirse. No sé si era terquedad, desesperación, o simplemente miedo a aceptar que quizá nunca lo lograría. Una noche, mientras tomaba una cerveza tibia en una reunión con otros emprendedores igual de frustrados que yo, uno de ellos, un tipo mayor al que todos le decían el Beto, me preguntó en tono de burla si ya le había vendido mi alma al charro negro. Se rieron, claro, como si fuera una leyenda urbana, pero él no. Él se quedó callado después de reír, me miró fijo y dijo, a veces hay puertas que se abren solas, pero no siempre conviene cruzarlas. No supe qué responder, esa frase me quedó dando vueltas toda la noche. A la semana siguiente un correo misterioso llegó a mi bandeja, sin remitente claro, sin firma, sin asunto, solo una frase: hay alguien interesado en tu proyecto, reúnete mañana, 3:00 am, en el callejón detrás del Teatro Degollado. Pensé que era una broma, a las 3 de la mañana, pero cuando uno está en el fondo, cualquier cuerda que parece bajada del cielo se convierte en esperanza. Fui. Llevaba puesta mi mejor camisa, que igual era barata y arrugada, y cargaba una carpeta con impresiones que ya ni tenían color. El callejón estaba desierto, envuelto en una niebla que no cuadraba con el clima de esa noche. Y ahí lo vi. No escuché pasos, simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí y yo recién me diera cuenta. Un hombre alto, impecablemente vestido con traje de charro negro, sombrero ancho, botas relucientes, y un aroma imposible de definir, entre cuero viejo y flores marchitas. No me dijo su nombre, no me preguntó el mío, solo dijo, tu ambición brilla más fuerte que tu miedo, por eso estoy aquí. No sé por qué, pero no me asusté en ese momento, era como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Me preguntó por mi app, le conté todo. Hablé durante casi media hora sin parar, explicándole cómo funcionaba, por qué era diferente, qué impacto social tendría, cómo pensaba escalarla. Él solo escuchaba, sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió y sacó del bolsillo interior de su saco una especie de libreta negra. Me la entregó. Dentro había solo una página escrita con una caligrafía antigua y perfecta. El texto era confuso como legal, pero en resumen, decía que yo tendría éxito inmediato a cambio de algo de igual valor, mi alma. No lo pensé demasiado. Ya estaba roto, endeudado, agotado. Le pregunté qué significaba exactamente alma. Él solo respondió, lo sabrás cuando llegue el momento. Y yo como un idiota afirmé. No pasó ni una semana. Un influencer local hizo un video casual probando mi app y al día siguiente tenía 100,000 descargas. En una semana un fondo de inversión Ángel me llamó. En un mes tenía oficinas, empleados, inversionistas, una marca reconocida. Fue como una avalancha. Todo lo que había soñado al alcance de mi mano. Y durante un tiempo fui feliz. Me sentía invencible con el ego por los cielos. Empecé a usar relojes caros, a viajar a convenciones internacionales, a codearme con los grandes. Nadie preguntaba cómo lo había logrado tan rápido, solo me admiraban. Pero como todo lo que sube demasiado rápido, algo empezó a sentirse extraño. Primero fueron los sueños. Soñaba con caballos corriendo sobre techos de metal, con herraduras que rasgaban el concreto como si fuera carne. Después, cada vez que revisaba el estado financiero de la empresa, había algo que no cuadraba, como si ciertos ingresos aparecieran de la nada, sin rastro, sin justificación. Luego vino lo raro de verdad.
empleados que no recordaban haber sido contratados, clientes que pagaban en efectivo con billetes viejos, de series que ya no estaban en circulación. Uno de mis desarrolladores me confesó que sentía que alguien lo observaba desde la sala de juntas vacía. Otro renunció llorando porque decía que escuchaba voces saliendo del servidor central. Una madrugada me quedé solo en la oficina revisando unas métricas, cuando la luz del pasillo comenzó a parpadear. Pensé que era un corto, pero luego sentí ese aroma otra vez, cuero viejo y flores marchitas. Me paralicé, no podía moverme. Lo vi reflejado en el cristal de la ventana. No estaba dentro, pero estaba ahí mirándome desde el otro lado del cristal, montado en un caballo negro que respiraba humo por las narices. Solo me miró, no dijo nada. Desapareció igual que la primera vez. No dormí esa noche. Después de eso empecé a verlo en más lugares. En la pantalla de inicio del sistema por un segundo. En una conferencia en Nueva York entre la multitud, con su sombrero imposible de ignorar. En los reflejos de los elevadores, siempre callado, siempre observando. Una tarde, al revisar la base de datos de usuarios, descubrí un correo registrado a nombre de cuatanegraainfierno.com, transacciones imposibles de rastrear. No estaba solo al mando. Algo más había comenzado a moverse dentro de mi empresa, como si yo fuera solo un peón. Mi CTO desapareció. Literalmente, no hay registro de su salida, ni cámaras, ni señales. Simplemente dejó de existir. Nadie lo recordaba, solo yo. Intenté hablar con alguien, contar lo que estaba pasando, pero nadie me creía. Pensaban que estaba quemado por el trabajo, paranoico, que necesitaba vacaciones. Acepté ir a terapia. El psiquiatra que me asignaron era un señor extraño, con un bastón de madera tallado. Me miró en silencio por largos minutos y luego me dijo: «Usted ya no tiene alma, joven. ¿Qué quiere que cure?». Me levanté y salí corriendo. Esa noche lo soñé otra vez. Esta vez sí me habló. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había cumplido mi parte, y que pronto él cumpliría la suya. Me desperté empapado en sudor, con una marca de herradura en la espalda, como una quemadura, pero no dolía, no sangraba, solo estaba ahí, como un recordatorio. Desde entonces cada semana, algo desaparece, un empleado, un contrato, una parte de mí. Ya no siento hambre, no me duele nada. Mis padres dicen que me veo diferente, como si no reconocieran mi cara, y yo mismo, a veces no me reconozco. Ayer, frente al espejo del baño de la oficina, vi su reflejo en lugar del mío, solo por un segundo, pero fue suficiente. Estoy empezando a entender que el trato no era solo por mi alma. Él no quiere almas, él quiere puertas, cuerpos, rutas de entrada, y yo le di la llave. Hoy recibí otro correo sin remitente. Dice: «El siguiente paso es la entrega. Prepárate». No sé qué significa eso, pero tengo miedo. Siento que todo lo que viene después no lo voy a poder detener. Esa noche no volví a casa. Ni siquiera intenté. Me quedé sentado en el suelo de la oficina hasta que amaneció, con las luces apagadas y la laptop cerrada, como si el silencio pudiera frenar lo que se estaba acercando. Sentía que cualquier movimiento brusco, cualquier intento de escapar o negar lo que ya había hecho, solo lo iba a provocar más. Porque ya no era solo él, ya no era solo el charro negro observándome desde los rincones. Era como si algo más se hubiera despertado con el trato, como si al firmar aquel papel maldito yo hubiera abierto una puerta que debía mantenerse cerrada. Al día siguiente llegué tarde a una junta con inversionistas. Entré a la sala de reuniones y noté de inmediato que algo no estaba bien. Eran los mismos hombres con los que había hablado en ocasiones anteriores, pero sus ojos no se movían. Todos estaban sentados perfectamente rectos, con sonrisas congeladas como si fueran figuras de cera. Uno de ellos, un tipo calvo robusto con quien había cerrado un contrato importante semanas antes, me miró directamente y sin mover los labios escuché su voz adentro de mi cabeza: «Ya no es tu empresa, ya no eres tú». Parpadeé, y de pronto todos estaban normales, hablando, tomando café, bromeando entre ellos. Pero yo ya no podía fingir que no pasaba nada. Algo estaba podrido en la estructura misma de lo que había construido. Me encerré en mi oficina y empecé a revisar cada contrato, cada correo, cada documento que había firmado desde que fundé la empresa. Encontré cláusulas que no recordaba haber aceptado, cuentas bancarias abiertas a mi nombre en países que nunca visité, propiedades que figuraban como mías y que nadie podía ubicar en un mapa. Descargué todo en una USB, la metí en mi mochila y salí del edificio sin decir una palabra. Tomé un Uber al aeropuerto con la intención de desaparecer. Pensé en irme a otro país, empezar de nuevo, cambiar mi identidad si era necesario. Pero cuando llegué a la ventanilla para comprar el boleto más próximo,
La mujer que me atendió me miró con los ojos completamente negros y me dijo, «Usted ya no puede salir de aquí, señor. El viaje ya comenzó». Corrí. No sé cómo no me detuvieron los guardias de seguridad. Grité. Empujé gente, salí corriendo como loco. Al salir del aeropuerto vi un caballo negro atado a un poste como si fuera lo más normal del mundo. Lo ignoré. Fingí que no lo vi. Esa noche dormí en un motel barato a las afueras de la ciudad. Cerré todas las cortinas. Apagué el celular y escondí la USB debajo del colchón. No quería seguir sabiendo nada más. Solo quería volver a ser alguien normal. Pero en esta historia no hay regreso. A las 3 en punto de la madrugada el teléfono del motel sonó. No debía sonar. Yo no había dado mi nombre real. Contesté con la voz rota y del otro lado solo escuché cascos como si galoparan sobre piedra. No había nadie más en esa línea, pero algo me hizo entender que debía abrir la puerta. No porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Del otro lado no había nadie. Solo la niebla densa que ahora parecía seguirme a todos lados como una maldita sombra viva. Bajé las escaleras del motel sin saber bien por qué. Caminé hasta la calle y ahí estaba él, el charro, montado en su bestia oscura con la misma expresión elegante, condescendiente, como si fuera el dueño del mundo. Me extendió la mano y dijo, «El éxito no es gratis. Nadie lo obtiene sin pagar. Ya tuviste tu parte. Ahora es hora de saldar cuentas». Me negué. Le grité que no lo quería, que me arrepentía. Me reí como un demente. Le dije que prefería perder todo antes que seguir siendo parte de esto. Y entonces su expresión cambió. No se enojó, no me gritó, solo levantó una ceja y dijo, «¿Perder todo? ¿Quién te dijo que todavía te queda algo que perder?» Y chasqueó los dedos. Al instante mi cuerpo cayó de rodillas. Sentí como si algo se desprendiera de mí, como si mi piel se arrugara por dentro, como si mi alma, si es que aún me quedaba, estuviera siendo succionada hacia algún lugar que no podía ver. Grité pero no había sonido. Lloré, pero no cayeron lágrimas. El mundo se desvanecía, y cuando volví a abrir los ojos, ya no era de noche. Estaba en mi oficina otra vez, sentado frente a mi escritorio. Todo estaba en orden. La luz del sol entraba por las ventanas. Mis empleados caminaban por los pasillos. Pensé que había sido un sueño, una alucinación. Me levanté de golpe, abrí la puerta y fui directo a Recursos Humanos. Pero no conocía a nadie. Nadie me reconocía a mí. Pregunté por mi nombre y una chica me dijo que el CEO de esa empresa era otro, un hombre del que jamás había oído hablar. Corrí hasta la sala de juntas y me detuve en seco. Ahí al final de la mesa estaba yo, sentado, bien vestido, tranquilo, como si nada, como si siempre hubiera sido yo pero distinto. Ese otro yo me miró, sonrió y me dijo, «Todo sigue como lo dejaste. Gracias por el cuerpo». Intenté abalanzarme sobre él pero nadie me veía, nadie me oía. Pasaba a través de la gente como si fuera humo. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida. Día tras día lo vi tomar decisiones, expandir la empresa, sonreír a las cámaras, recibir premios, y yo atrapado sin poder tocar nada, sin poder gritar, preso de un trato que no entendí, que firmé por desesperación, por hambre, por orgullo. Pasaron semanas, quizá meses, ya no siento el tiempo, no duermo, no como, solo existo. A veces me despierto en lugares distintos como si me transportaran mientras no estoy consciente, cementerios, carreteras desiertas, salas de espera abandonadas. Escucho cascos todo el tiempo. No los veo, pero los escucho. El charro aparece a veces, solo para observarme, para asegurarse de que no me olvide de lo que hice. Y lo peor es que no estoy solo. Hay otros como yo. Los he visto. Rostros borrosos reflejados en ventanas. Voces susurrando en pasillos vacíos. Ojos pálidos en rincones oscuros. Todos firmamos. Todos quisimos algo. Todos lo pagamos. Ayer algo cambió. Escuché mi nombre claro y fuerte, desde la azotea del edificio. Subí sin saber cómo pude hacerlo, y ahí estaba él de nuevo. El charro negro, con su sombrero inclinado y su mirada vacía. A su lado un caballo más grande que cualquier bestia que haya visto jamás. Me ofreció la montura. Me dijo que, si aceptaba, podría dejar de ser un fantasma, que tendría un propósito, que podía trabajar para él, convertirme en lo que sigue. Un cobrador, un vigilante. Una de esas presencias que se mueven entre sombras, buscando al siguiente que esté dispuesto a venderse por éxito, fama o poder. No respondí, pero aquí estoy ahora, escribiendo esto. Si alguien lo encuentra, si alguien aún puede leer estas palabras, quiero que sepas que nada en esta vida es gratis, que hay puertas que se abren solas, sí, pero no todas deben cruzarse, que cuando escuches los cascos por la noche, ya es tarde, que el charro negro no aparece para asustarte, aparece para cerrar el trato, para cobrar.
y que a veces el precio no es tu alma, es tu lugar en el mundo, tu existencia, tu reflejo. Hoy me vi en el espejo otra vez. No había nadie, solo el vacío, y detrás de mí, su sombra, sonriendo. Yo nunca quise ser rica, ni famosa ni poderosa, ni mucho menos convertirme en alguien temido o respetado por el simple hecho de tener dinero. Todo lo que yo quería era salvar algo que me habían dejado con amor, algo que no solo representaba una propiedad o un ingreso, sino un pedazo de historia familiar que había resistido décadas, tormentas, pérdidas y silencios. Quería que el hotel de mi abuela volviera a respirar, que los pasillos volvieran a oler a café recién hecho y que los cuartos se llenaran de risas, de turistas curiosos, de momentos felices. Pero las cosas no funcionan así. No basta con querer, no basta con soñar, porque este mundo no se mueve por nostalgias, sino por billetes, y yo ya no tenía ni uno. Por eso, cuando él apareció, no dudé tanto como debería haberlo hecho. Cuando uno está con el agua al cuello, cualquier rama parece una bendición, aunque sea la garra de un demonio. Mi nombre es Mariana, tengo 33 años y nací en Cartagena, Colombia. Crecí entre muros coloniales, calles empedradas y el aroma salado del mar. Mi infancia fue feliz aunque humilde. Mis padres se separaron cuando era niña, y mi abuela Mamá Rosa fue quien se encargó de criarme. Su hotel, un edificio antiguo en el corazón del centro histórico, fue mi hogar durante años. Corría por sus pasillos, saludaba a los huéspedes, ayudaba a cambiar las sábanas, aprendí a hacer café en su pequeña cocina, y muchas noches dormía en una de las habitaciones cuando no había espacio en su casa. Cuando Mamá Rosa murió, el hotel me quedó a mí. Nadie más en la familia lo quería. Todos pensaban que era una carga, una ruina vieja que debía venderse y olvidarse, pero yo no podía. No después de todo lo que representaba, no después de lo que ella me había enseñado. Así que hice lo imposible por levantarlo. Terminé la universidad y rechacé ofertas de trabajo porque creí, ingenuamente, que podía sacarlo adelante sola. Empecé con lo básico: pintura nueva, cambio de camas, publicidad en redes. Al principio hubo algo de movimiento, pero nada estable. Los impuestos eran una locura. La luz se cortaba cada tanto, las tuberías explotaban, y los bancos no me daban ni un peso más. Había pedido préstamos que apenas podía pagar. Me estaba ahogando. Y aún así, no pensaba rendirme. Esa testarudez fue mi error más grande. Todo comenzó una noche lluviosa, una tormenta de esas que parecen arrancar el alma de la ciudad. Estaba sola en la recepción, revisando las cuentas, con una vela encendida porque la electricidad se había ido, cuando escuché cómo se abría la puerta principal. No escuché pasos, solo el sonido del picaporte, suave pero decidido. Pensé que era un huésped retrasado, alguien buscando refugio de la lluvia. Pero cuando levanté la vista no vi a nadie. Me puse de pie, caminé hasta la entrada, y entonces lo vi, bajo un paraguas negro, alto como una estatua, con un traje de charro que contrastaba brutalmente con el entorno colonial del hotel. No mojado, no jadeando, solo, ahí, como si la tormenta no lo tocara. ¿Busca habitación?, pregunté, y mi voz tembló más de lo que quería. No, busco algo más duradero, respondió, y su voz sonaba como un eco dentro de un pozo. Me quedé paralizada. Algo en su presencia me erizaba la piel. Era como si el aire alrededor suyo no fuera del mismo mundo. Él sonrió, y caminó hacia el mostrador sin hacer ruido. Se apoyó en él con calma y miró alrededor como si evaluara la estructura, los muebles, los cuadros viejos en las paredes. Este lugar tiene historia, tiene sangre, tiene memorias, pero le falta vida. Estoy tratando de devolvérsela, respondí, con un orgullo que me salió del alma. Y lo lograrás, dijo como si ya supiera lo que iba a pasar. Pero toda vida necesita un sacrificio. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Fue ahí cuando supe quién era, o mejor dicho, lo intuí. Nunca creí en cuentos, ni en fantasmas, ni en pactos sobrenaturales. Pero él no parecía de este mundo. No me dijo su nombre, no sacó ningún contrato. Solo dejó sobre el mostrador una pequeña figura de madera, un caballo negro con ojos rojos, y dijo: si quieres que este lugar vuelva a respirar, acepta su presencia. Solo eso. No hay firma, no hay papel, solo consentimiento. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Él dio un paso atrás, y antes de marcharse, dijo: no podrás cerrar la puerta una vez abierta. Piénsalo bien, y se fue. Durante 2 noches no dormí. Observaba la figura del caballo sobre el mostrador sin tocarla. Pensaba en la hipoteca, en la deuda, en los empleados que ya no podía pagar, en los cuartos vacíos. Y entonces, como en trance, me acerqué, puse la mano sobre la figura, y la acepté. Al día siguiente todo cambió.
Llegaron huéspedes sin reservas, gente extraña que decía haber oído del hotel en foros que yo nunca había publicado, una pareja de franceses que hablaban en susurros, un anciano que no salía de su cuarto, una mujer que vestía como en los años 40. Todos pagaban en efectivo, con billetes extrañamente nuevos o demasiado antiguos. Algunos no pedían comida, otros no salían nunca de la habitación, pero pagaban bien, y cada día llegaban más. El dinero comenzó a fluir como nunca antes. Pude pagar las deudas, arreglé la electricidad, reabrí el restaurante, contraté personal nuevo, el hotel volvió a brillar, me sentía viva, me sentía realizada, pero algo andaba mal. Los espejos comenzaron a empañarse sin razón, incluso sin vapor. Escuchábamos pasos en los pasillos cuando todos los cuartos estaban ocupados. Algunos huéspedes se quejaban de voces susurrantes durante la noche. Una empleada me dijo que vio a un hombre sin ojos en la escalera. Otro aseguró haber encontrado tierra mojada bajo la cama, como si alguien hubiera pisado allí con botas sucias. No le di importancia, o no quise dársela. Me aferraba a la idea de que eran cosas normales en un edificio antiguo, que todo tenía explicación. Hasta que una noche, entré a una habitación vacía y encontré a un niño sentado en la cama. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de sonar amable. Vine con él, dijo el niño señalando la ventana. Miré hacia afuera y lo vi, al charro, de pie, en la calle, bajo la luz amarilla de un farol que no funcionaba desde hacía años. No se movía, solo estaba ahí, observando. Cuando me di la vuelta, el niño ya no estaba. Solo había tierra húmeda en las sábanas. Después de eso, empecé a notar cosas en las cámaras de seguridad, siluetas que se deslizaban por los pasillos, puertas que se abrían solas, huéspedes que entraban a cuartos de los que nadie salía jamás. Una noche, revisando la lista de check-ins, vi que uno de los nombres se repetía cada semana. El mismo nombre, la misma habitación. Nadie recordaba haberlo visto, y cuando fui a ese cuarto, lo encontré vacío, pero con la cama tendida y una carta encima de la almohada. Una carta con mi nombre. Decía, ya aceptaste, ahora mantén la puerta abierta. Intenté cerrar el hotel. Quise rechazar nuevas reservas, pero los sistemas no me lo permitían. Las reservas llegaban solas. Las habitaciones se abrían solas. El personal parecía hipnotizado. Sonreían sin razón. Caminaban por los pasillos como autómatas. Y yo me sentía cada vez más débil, como si algo se estuviera alimentando de mí, poco a poco. Una madrugada me desperté en una de las habitaciones, sin recordar cómo había llegado ahí. Tenía barro en los pies y tierra bajo las uñas. En el espejo vi al charro detrás de mí sonriendo. Me susurró, esto ya no es un hotel, es un santuario, un puente entre mundos. Y tú, Mariana, tú eres la anfitriona. Ahora entiendo que no solo le di permiso para entrar, le ofrecí mi cuerpo, mi mente, mi historia. Y el hotel ya no me pertenece, pertenece a él. Pero lo peor de todo es que no me arrepiento, todavía, porque sé que lo más aterrador aún no ha llegado. La última vez que traté de huir, desperté enterrada hasta el cuello en el jardín del hotel. Todavía recuerdo cómo la tierra mojada se pegaba a mi cara, cómo los insectos caminaban sobre mi piel y cómo el cielo parecía inmóvil, como si no existiera el tiempo. Fue una madrugada helada, pero yo sudaba como si estuviera ardiendo en fiebre. No había marcas de lucha, no tenía heridas visibles, y sin embargo mi garganta sangraba por dentro de tanto gritar. Nadie me escuchó, nadie vino. Cuando logré salir de ahí, mis uñas estaban desgarradas y mi mente rota. Me arrastré hasta el vestíbulo, cubierta de lodo y desesperación, y lo primero que vi fue a uno de los huéspedes, el anciano del cuarto 103, tomándose un café como si nada. Me sonrió. Su boca no tenía dientes, pero sangraba como si los acabara de perder. Esa fue la señal definitiva de que lo había perdido todo. Ya no era dueña del hotel, no era dueña de mi cuerpo, ni siquiera de mis recuerdos. Empezaban a confundirse los días. A veces creía haber vivido momentos que luego nadie más recordaba, o soñaba cosas que después encontraba en la realidad. El tiempo se estiraba, se doblaba, se detenía sin aviso. Lo peor era cuando me encontraba hablando sola, en voz alta, preguntándole a las paredes qué querían de mí, porque yo sabía que algo ahí dentro me escuchaba. Me respondía con susurros, con imágenes, con sangre. El personal seguía funcionando como si todo estuviera bien, pero sus ojos ya no tenían alma. Un día intenté abrazar a Ángela, la cocinera que trabajaba conmigo desde el principio, y me di cuenta de que su piel estaba fría, demasiado fría, y cuando la miré de cerca vi que no respiraba. Era como si solo se moviera porque algo la impulsaba desde dentro, algo que no era humano. Intenté hacerme un exorcismo, lo busqué en internet, imprimí oraciones antiguas, rocié agua bendita por los pasillos.
Coloqué sal en cada puerta y cada ventana. Pero el hotel se burló de mí. La sal se derretía como hielo. Las oraciones aparecían tachadas con una tinta negra que no se podía lavar. El agua bendita se evaporaba apenas tocaba el suelo. Todo intento de limpiar el lugar solo lo enfurecía. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Los ruidos en los pasillos se intensificaban. Y el charro, él empezó a visitarme más seguido. Nunca lo vi entrar por la puerta. Siempre aparecía cuando menos lo esperaba. A veces en mi habitación de pie frente a la ventana. Otras en el comedor sentado en la mesa principal, sirviéndose un trago que yo no recordaba haber puesto. Su presencia llenaba el aire de algo espeso. Era como respirar humo. No hablaba siempre, pero cuando lo hacía sus palabras eran cuchillas. «Estás cumpliendo tu función a la perfección», me dijo una noche. «Pocos lo hacen tan bien». Yo no respondía. No podía, porque dentro de mí, algo se estaba quebrando. Algo que ya no era solo miedo. Era una resignación profunda. Como si parte de mí comenzara a aceptar que ese era mi lugar, que yo era la llave, que yo era la puerta. Fue entonces cuando empecé a verlos. Huéspedes que no estaban registrados. Hombres y mujeres de diferentes épocas, con ropas que no coincidían con ninguna moda actual. Caminaban por los pasillos con pasos lentos, como si arrastraran siglos. Algunos tenían heridas visibles, cortes en el cuello, balazos en el pecho, ojos vacíos. No hablaban, solo existían. Se sentaban en los sillones, se asomaban por las ventanas. Y cuando alguien nuevo llegaba al hotel, un cliente de verdad, uno vivo, esos otros se quedaban observando desde las sombras, esperando. Una noche escuché gritos en el segundo piso. Corrí escaleras arriba y encontré una de las habitaciones abiertas. Dentro, una joven estaba sentada en la cama, llorando con las manos cubiertas de sangre. En el suelo había otro huésped, un hombre que yo había recibido 2 días antes. Estaba muerto, con el cuello abierto como si lo hubiera mordido un animal. Intenté ayudarla, pero cuando me acerqué, me miró a los ojos y dijo, «No fui yo, fueron ellos. No me dejaban dormir, no me dejaban salir». Y luego se desvaneció frente a mí, desapareció, como humo. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, el cuerpo no estaba. Nadie recordaba a la joven, y el cuarto había desaparecido. ¿Dónde debía estar? Solo había un muro, como si nunca hubiera existido. Los agentes me miraron raro, me preguntaron si estaba tomando medicamentos. Yo solo asentí. Era más fácil que explicarles la verdad. El charro me visitó esa noche. Los vivos van y vienen. Los muertos, Mariana, ellos se quedan contigo. Me acerqué a él, desesperada, llorando, rogándole que me dejara ir, que se llevara el hotel, que me borrara la memoria, que me dejara morir, aunque fuera. Él me acarició el rostro con una ternura que helaba los huesos y me susurró al oído, «Morir es fácil. Vivir sabiendo lo que sabes, eso es el castigo». Desde entonces, los días son un bucle. Atiendo a clientes que no existen, lavo sábanas que ya no se ensucian, escucho risas en habitaciones vacías. A veces me despierto hablando en idiomas que no conozco. He visto mis manos sangrar sin razón. He sentido que mi corazón se detiene por minutos y luego vuelve a latir, como si ya no fuera mío. Y entonces, hace 3 días llegó él, un joven mochilero mexicano, de esos que buscan hostales baratos y experiencias nuevas. Se registró sin problemas. Tenía una sonrisa honesta, una mochila desgastada y una aura tan viva que me dolía. Lo observé durante horas. Comía solo, caminaba por los pasillos, se tomaba fotos, decía que el hotel tenía algo especial. Me pidió que le contara su historia, y por un segundo quise hacerlo, quise advertirle, pero no pude. Porque algo en mí no me dejó. Esa noche lo encontré en el cuarto 2005 parado frente al espejo. Me dijo que sentía que alguien lo observaba todo el tiempo, que tenía pesadillas con un hombre de negro y un caballo que relinchaba desde la escalera. Yo tragué saliva y le mentí. Le dije que eran solo sueños, que el hotel tenía fama de inspirar cosas raras. Me sonrió, como si me creyera, o como si supiera que no podía hacer nada. Al día siguiente desapareció. Su mochila seguía en el cuarto, su celular cargando, su ropa doblada, pero él ya no estaba. Revisé las cámaras, pero en las grabaciones su figura aparecía borrosa, como si la cinta se hubiera derretido alrededor de su cuerpo. Salí al pasillo, desesperada, gritando su nombre, y entonces lo escuché, un relincho profundo, gutural, como salido del infierno mismo. Corrí escaleras abajo, y ahí estaba, el charro, montado en su caballo, dentro del vestíbulo, como si siempre hubiera vivido allí. A su lado, parado con la mirada perdida, el joven. No tenía expresión, no tenía voz, solo existía, como uno más de los huéspedes eternos. Me arrodillé, lloré, le supliqué que parara, que ya era suficiente, que se llevara todo, pero dejara de usarme. Él desmontó con calma,
Caminó hacia mí, se agachó, y me levantó la barbilla. Sus ojos eran pozos sin fondo. Me dijo, con voz suave, «Eres perfecta, Mariana, y todavía no has visto nada». Luego desapareció. Hoy desperté en el cuarto 103, el mismo cuarto donde encontré al anciano sin dientes semanas atrás. Mi rostro estaba cubierto de tierra, mi cabello enredado, mis uñas sangrando. En el espejo del baño, había algo escrito con lo que parecía ser ceniza. Una vez que abres la puerta, ya no eres huésped, eres parte del hotel, y ahora lo sé. No estoy atrapada en el hotel, yo soy el hotel. Yo no me hice empresario por vocación, sino por desesperación. Crecí en una familia de clase media en Buenos Aires, donde todo siempre fue casi. Casi llegábamos a fin de mes, casi nos íbamos de vacaciones, casi podíamos pagar la cuota del colegio privado, casi teníamos futuro. Viví toda mi adolescencia con ese sabor amargo de las oportunidades perdidas, mirando cómo mis amigos iban saliendo adelante mientras en mi casa se multiplicaban las deudas y los silencios durante la cena. Lo único que heredé de mi viejo fue una bronca contenida, una ambición rabiosa y una frustración que parecía envenenarlo cada vez que alguien le recordaba lo que no fue. Él murió joven, de un infarto mientras llenaba papeles en un trabajo de mierda. Yo me prometí que no iba a terminar como él, que si había que romperse para subir me rompería sin mirar atrás. Con 24 años abrí mi primera empresa, cosméticos ecológicos, una idea robada de una influencer chilena, pero bien adaptada al mercado argentino. Empecé solo, en el cuarto de servicio del departamento de mi madre, con productos armados a mano, marketing agresivo en redes, y una actitud de tiburón que ni yo sabía de dónde había sacado. Me obsesioné con escalar. Cada contacto era una posibilidad, cada venta, un paso más cerca del éxito. Me levantaba a las 6 y me acostaba a las 2. Dejé de ver amigos, de salir, de comer bien. Solo pensaba en números, en proyecciones, en cerrar tratos. Y funcionó. En menos de 2 años tenía empleados, oficinas en Palermo, una línea de producción tercerizada y clientes en todo el país. Aparecí en entrevistas, fui orador en eventos para jóvenes emprendedores, y hasta gané un par de premios de esos que nadie conoce pero que suenan bien en el currículum. Por primera vez sentí que el mundo me pertenecía, pero eso no era suficiente. Quería más, quería ser el más grande, el más temido, el que comprara empresas enteras solo para cerrarlas. Me alimentaba del miedo y la envidia de otros emprendedores. Disfrutaba que hablaran mal de mí en foros, que dijeran que era despiadado, que jugaba sucio. Lo veía como una medalla, y cuanto más subía más oscuro me volvía. Fue entonces cuando se empezaron a pudrir las cosas. Un lote entero de productos salió defectuoso. Una influencer conocida se intoxicó con uno de nuestros labiales, y el escándalo explotó en las redes. Los reclamos llovían, los proveedores pedían pagos por adelantado, y mis empleados empezaron a irse uno tras otro. Intenté sostener todo a fuerza de amenazas, préstamos y maquillaje financiero, pero era como tratar de tapar una hemorragia con una curita. Me di cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, que todo el imperio que había construido estaba colgado de hilos podridos. Una noche, después de una reunión catastrófica con posibles inversionistas que terminaron riéndose en mi cara, fui a tomar solo a un bar de mala muerte en San Telmo. Llovía fuerte, y la ciudad se sentía más gris que nunca. Me senté en una mesa del fondo, con una botella barata y el celular apagado. No quería hablar con nadie, no quería que nadie me viera en ese estado. Y fue ahí cuando se sentó frente a mí. No lo vi llegar, simplemente levanté la mirada y estaba ahí. No parecía encajar en el lugar. Su traje de charro negro, su porte erguido, el sombrero apoyado sobre la mesa, sus botas sin una mancha de barro. Todo era tan fuera de lugar que al principio pensé que era un loco. Pero había algo en su mirada que me dejó helado. No era una persona común. Su presencia era tan pesada como el plomo. Me observaba con una calma tan absoluta que me dieron ganas de pedirle perdón por estar ahí, sin saber ni por qué. «Tenés hambre de todo», me dijo, con un acento que no supe ubicar. «Pero no tenés con qué pagar la cena». Yo me reí, o al menos intenté reírme. Pensé que era un viejo borracho queriendo filosofar. Le pregunté qué quería, y él solo empujó hacia mí una pequeña caja de madera. «La abrís cuando estés seguro», dijo. «No antes, no después». La caja era negra, sin bisagras visibles, sin marca, sin cierre. La tomé por curiosidad solo porque estaba borracho y desesperado. Él se levantó sin decir una palabra más, se colocó el sombrero y salió caminando bajo la lluvia sin mojarse. Estuve 3 días mirando esa caja en mi escritorio. No sabía cómo abrirla.
Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Algo dentro de mí sabía que no era un objeto común, que lo que había ahí adentro no era un regalo, era una decisión. Pero el cuarto día después de que el banco me congelara las cuentas, uno de mis socios me denunciara por fraude y mi madre me llamara llorando porque le habían embargado el departamento, la abrí. No fue con fuerza ni con trucos, simplemente se abrió sola cuando la tomé con ambas manos y cerré los ojos. Dentro había un papel, uno solo, pequeño, doblado en 4. Lo desplegué y leí lo que decía: aceptas que lo que venga no es reversible. Él tomará lo que le corresponde cuando le parezca justo. No decía a quién me estaba dirigiendo, no había firma, no había contrato, pero yo sabía lo que significaba, y acepté. No lo dije en voz alta, solo lo pensé, pero fue suficiente. A la mañana siguiente todo cambió. Me llamaron de una empresa multinacional, dijeron que querían adquirir mi marca. Me ofrecieron una cifra que ni en mis mejores sueños habría imaginado. De un día para otro, mis cuentas se desbloquearon, mis socios desaparecieron del mapa, los escándalos se diluyeron, y la prensa me volvió a besar los pies. Abrí una sede en Brasil, me invitaron a eventos internacionales. Fui tapa de revistas de negocios, volví a tener empleados que me miraban con miedo y admiración, volví a sentirme el amo del mundo, pero entonces empezaron los vacíos. La primera vez fue en São Paulo. Estaba en una conferencia cuando, de pronto me quedé en blanco. No supe dónde estaba, ni qué estaba diciendo, ni por qué todos me aplaudían. Era como si me hubieran apagado por dentro. Cuando recuperé el control, ya estaba bajando del escenario, con una sonrisa falsa que no recordaba haber practicado. Después vinieron las sombras. No importaba dónde estuviera, siempre sentía que alguien me seguía. No una persona, algo, como una niebla negra que me rodeaba. Los espejos empezaron a deformar mi reflejo. Mis ojos se veían más hundidos, mi piel más pálida. Empecé a sentir frío incluso en los lugares más cálidos, y a veces al hablar con otros, notaba que sus pupilas se dilataban como si estuvieran viendo algo detrás de mí. Los sueños se volvieron pesadillas. Siempre el mismo escenario, una mesa larga, repleta de gente con rostros cubiertos, todos comiendo carne cruda mientras el charro negro me observaba desde el otro extremo. Yo no podía moverme, no podía hablar, solo escuchaba los sonidos de la carne desgarrándose entre dientes, y un reloj marcando la cuenta regresiva. Fui al médico, nada, fui a un sacerdote, se desmayó en cuanto le conté lo de la caja. Intenté tirarla, quemarla, enterrarla, pero cada vez reaparecía en mi escritorio, siempre abierta, siempre con el papel intacto. Empecé a perder el sentido del tacto, dejé de sentir el sabor de la comida, ya no disfrutaba de nada, ni del sexo, ni del alcohol, ni de las drogas. Todo era insípido, muerto, como yo por dentro. Y entonces me di cuenta de que cada vez que un competidor quebraba, cada vez que alguien más en mi rubro caía en desgracia, yo me sentía un poco más vacío, como si su caída fuera el pago que yo hacía, como si el trato fuera una cadena que se tensaba con cada alma que caía al abismo. No lo soporté más. Intenté irme, dejar todo, vivir con lo mínimo, escapar, pero me llamó, no por teléfono, no por mensaje, me llamó dentro de mi cabeza mientras dormía. Todavía no termina, dijo, todavía falta lo más importante. Y entonces me mostró algo. Me vi a mí mismo, en una sala oscura, rodeado de cuerpos, gente que había destruido, amigos traicionados, familiares abandonados. Todos me miraban con ojos vacíos, y en el centro mi padre, mi viejo, con el corazón en la mano, sonriendo. Desperté gritando, cubierto en sudor, pero no era sudor, era sangre, sangre en mis manos, en mi cama, en las paredes. No había nadie más, no había herida, solo la marca, una herradura quemada en mi pecho, como si el charro me estuviera marcando, como si dijera, ya casi es hora, y lo peor de todo es que no tengo idea de qué viene después. No fui al hospital. ¿Qué les iba a decir? ¿Que tenía una herradura quemada en el pecho pero que no me dolía? ¿Que desperté bañado en sangre que no era mía pero no había heridas ni cadáveres? Sabía lo que iban a pensar. Ya lo había intentado una vez con un psicólogo y me terminó derivando a un psiquiatra que ni siquiera me dejaba hablar. Solo anotaba cosas en su libreta y me miraba como si ya me hubiera enterrado. No, esta vez lo supe. Nadie iba a poder ayudarme. Nadie podía detener lo que estaba viniendo. Porque el trato estaba en marcha. Porque yo ya no era dueño de mi empresa, ni de mi cuerpo, ni de mi tiempo. Era solo un recipiente, un puente, un recipiente al que el charro negro le estaba cobrando centavo a centavo todo lo que me había dado. Después de aquella noche la marca de la herradura en el pecho empezó a cambiar. La línea quemada perfecta y roja se movía muy lentamente como una víbora. Se iba deformando. Se abría como si tuviera carne viva por debajo.
No dolía, no sangraba, pero ardía de una forma que no se parecía a ningún dolor humano. Era como si me estuvieran quemando desde otra dimensión, desde un lugar que no podía tocar. Cuando me paraba frente al espejo sentía que algo quería salir de mí, que algo me observaba desde adentro. Me tapaba con remeras oscuras, pero no servía de nada. Cada vez que me miraban fijamente las personas desviaban la vista rápido, como si sintieran algo incómodo, como si vieran más de lo que querían ver. Dejé de ir a la oficina. Me encerré en mi departamento con las persianas bajas, las luces apagadas y el celular en modo avión. El mundo podía seguir girando sin mí. No me importaba. Lo único que quería era detener lo que se venía. Aunque en el fondo ya sabía que era inútil. Un día me llegó una notificación bancaria. Era un depósito multimillonario. Una cifra que no tenía sentido. Más dinero del que mi empresa podría generar en años. No había remitente. No había explicación. Solo apareció. Como si el charro me estuviera dando una última dosis de éxito antes del final, como si me estuviera sobornando para que no me resistiera. Esa misma noche, el departamento se llenó de un olor insoportable, como a cuero viejo mojado mezclado con azufre y flores podridas. La peste venía de la cocina. Fui a revisar y encontré el horno prendido. Yo no lo había encendido. Adentro había un papel arrugado cocinándose a fuego lento. Saqué la bandeja y lo leí. Era el mismo papel de la caja. El mismo maldito trato, pero esta vez tenía una línea nueva, escrita a mano. Él ya está en camino. El horno seguía prendido aunque lo había desenchufado. Me encerré en el baño y vomité. Sangre, solo sangre. Al día siguiente me llamó mi madre. No hablábamos desde hacía meses. Ella había estado en el medio de toda mi caída. Yo había hipotecado su departamento sin que lo supiera, firmando documentos falsos con su nombre para salvar una expansión que al final no funcionó. Después del escándalo le devolvieron el inmueble, pero se enfermó del disgusto. Terminó sola, deprimida sin querer saber nada de mí. Por eso me sorprendió tanto su llamada. Atendí con un nudo en la garganta, pero no era su voz, era la de mi padre, el mismo que había muerto hacía más de 10 años. «¿Estás listo?», me dijo. «Él quiere verte». Y colgó. No pude moverme durante horas. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra la heladera temblando como un niño. Cuando por fin reaccioné, fui directo al espejo. Me saqué la remera y miré la marca. Ya no era una herradura, era una figura, una silueta montada a caballo, grabada en carne viva como una escultura en carne, y se movía, muy lento, como si respirara. A la noche, la electricidad se cortó en todo el edificio. Salí al pasillo y no había nadie. Todos los departamentos estaban a oscuras. Bajé por las escaleras con la linterna del celular y al llegar al lobby, lo vi, al charro, de pie, dentro del edificio. No en la calle, no en mis sueños. Ahí, mirándome, me saludó tocándose el sombrero como siempre, y dijo: «Ahora te toca pagar con lo único que aún no te he cobrado». Yo le grité que se lo llevara todo, que me sacara esto de encima, que hiciera lo que quisiera, pero que no me hiciera sufrir más. Él se rió, una risa seca, hueca, que hizo eco en todos los pisos. «No es por sufrimiento que cobro, es por lo que lograste con lo que te di, por cada mentira, cada traición, cada alma que empujaste al vacío para escalar». Entonces chasqueó los dedos, y el edificio empezó a cambiar. Las paredes se agrietaron, el piso crujía como si respirara, y la puerta giratoria del ingreso se selló con cadenas negras. Corrí escaleras arriba, desesperado, pero cada vez que llegaba a mi piso, no era mi piso. Los números en las puertas estaban al revés, las ventanas daban a pasillos, las luces parpadeaban sin sentido. Escuchaba risas distorsionadas, llantos de bebés, sonidos de carne siendo aplastada. Me escondí en un armario de limpieza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, días, tal vez más. Al salir, el mundo ya no era igual. Bajé a la calle, pero no era mi calle. Era otra ciudad, o una versión putrefacta de Buenos Aires. El cielo era rojo, como una herida abierta. Los autos estaban oxidados. Las personas tenían las caras borradas. Caminaban en círculos. Algunos gateaban, otros se arrastraban. Nadie hablaba, nadie me miraba. Entonces entendí. No me había llevado al infierno, yo me había convertido en uno, porque cada trato con él deja una marca, y algunas marcas no se llevan en la piel, sino en el alma. Algunas no son castigos, son transformaciones. Ahora camino entre los vivos, pero ya no soy uno de ellos. La marca en mi pecho ya no se ve, porque ahora está en los demás, en los que me miran, en los que confían en mí, en los que me piden ayuda, porque el charro me convirtió en su heraldo, en su anzuelo, en su reflejo, y yo ya no tengo rostro.
Yo no era malo. No empecé siendo malo. Era un tipo común, uno de esos que quieren trabajar, tener su negocio, salir adelante sin joder a nadie. Nací en Culiacán, en una familia de esas que saben caminar con cuidado, que conocen los silencios necesarios y que entienden que en esta ciudad hay cosas que es mejor no mirar. Mi papá vendía autopartes usadas y mi mamá cortaba cabello en la sala de la casa. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó el plato de frijoles. Siempre pensé que si me esforzaba lo suficiente, si era disciplinado y honesto, podía construir algo propio. Por eso, cuando me metí en el negocio de los autolavados, creí que iba por el camino correcto. Era trabajo honrado, constante, y si uno lo sabía mover, podía dar buena lana. Pero en esta ciudad, crecer sin que te vean es casi imposible. Y cuando te ven, ya no hay vuelta atrás. Tenía 29 años cuando abrí mi segundo local. Estaba emocionado, motivado. Empecé a traer más clientes. Hice convenios con agencias de autos. Hasta había mañanas en que el estacionamiento se llenaba desde temprano. Ahí fue cuando se acercaron. Al principio eran discretos. Solo venían con sus camionetas. Pedían servicio completo y dejaban buenas propinas. Uno de ellos, el güero, me empezó a hablar más seguido. Me preguntaba sobre los ingresos, la capacidad del negocio, los movimientos bancarios. Me hacía preguntas que no entendía por qué un cliente tenía que saber. Pero no dije nada. Me limité a responder, hasta que un día me ofreció una propuesta de apoyo, como él la llamó, que si les ayudaba a lavar un dinero, no mucho, poco a poco, yo me llevaría un porcentaje decente, que nadie se iba a dar cuenta, que no era nada grave, solo mover el dinero. ¿Un favor? Dije que no. 2 días después, mi esposa se despertó gritando. Había una cabeza de perro en la entrada de la casa, con los ojos arrancados. Entendí el mensaje, acepté. Y a partir de ahí mi vida dejó de ser mía. Durante casi un año, el autolavado se convirtió en una fachada para algo que ya no podía controlar. Entraba más dinero del que podía justificar. Los balances eran falsos, las cuentas estaban intervenidas, y yo solo firmaba documentos que no comprendía. Cada semana me llegaban maletines con efectivo, y cada semana lo metíamos en el sistema como si fueran servicios, refacciones, ampliaciones. Todo era mentira, y todo estaba bajo su control. Pero no todo era malo. Tenía dinero, mucho dinero. Mi casa mejoró. Mi esposa empezó a comprarse lo que quería. Mis hijos tenían lo que necesitaban y más. Me hice de amistades con poder. Me invitaron a fiestas privadas, a reuniones donde se hablaba de cosas que antes solo veía en las noticias. Y aunque por dentro me sentía vacío, cada día me convencía de que lo hacía por mi familia. Que si algún día salía de eso, al menos dejaría algo. Una herencia, una oportunidad para que mis hijos no vivieran lo que yo viví. Pero la mentira más grande era creer que uno puede salirse cuando quiere. Una noche, después de una reunión con otros empresarios del sector, fui a un bar solo. No tenía ganas de regresar a casa con la cabeza llena de números, amenazas y silencios. Me senté en la barra, pedí un whisky, y ahí lo vi. Al principio no me llamó la atención. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero grande que parecía sacado de otra época. Pensé que era un músico, un charro moderno, o simplemente un excéntrico. Pero había algo en él que no cuadraba. No bebía, no hablaba, solo observaba. Y en un momento, me di cuenta de que me miraba solo a mí, directamente, con una intensidad que me atravesó el pecho. Se acercó, caminaba como si no pesara. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. ¿Cuánto vale tu alma si ya la usas como escudo?, me preguntó. Me reí. Pensé que era una broma, o que estaba drogado. Perdón, te vendes cada semana. Firmas documentos con sangre ajena. No es una crítica, solo quiero saber si estás dispuesto a firmar algo que sí tenga valor. No supe qué decir. El whisky se me trabó en la garganta. Él sacó un papel pequeño doblado con cuidado y lo deslizó hacia mí. No lo abrí. Tenía miedo, miedo real, de ese que no sentía desde niño. ¿Quién sos?, logré decir. Soy una opción, una que no vas a tener mañana, respondió, y se fue. El papel se quedó en la barra. Lo guardé sin abrirlo, como quien guarda una bomba en el bolsillo. Volví a casa y lo escondí en una caja dentro del ropero. No quise verlo más. Pero los días que siguieron fueron peores. La policía empezó a investigar. Uno de los lavacoches fue detenido y se quebró. Mencionó mi nombre. Dijeron que tenían pruebas. El güero no contestaba mis mensajes. Empecé a sentir que el círculo se cerraba, que si no hacía algo iba a terminar muerto o preso. Entonces abrí el papel. Decía, no vas a morir. No vas a ser atrapado, pero vas a pagar. No había firma, no había instrucción, solo eso. Pensé que era un juego mental.
una especie de brujería barata para asustarme. Pero esa misma noche, cuando salí al patio a fumar, lo vi de nuevo, al charro, apoyado en la cerca con su sombrero cubriéndole los ojos, su caballo al lado oscuro como la noche misma. «¿Aceptás o no aceptás?», dijo sin moverse. «No hay intermedio», y lo acepté. Ni siquiera me escuché decirlo, solo lo pensé, solo asentí con la cabeza. Él desapareció, y al día siguiente el operativo policial se suspendió. El lavacoches que me había delatado apareció colgado en su celda con la lengua arrancada. El güero me mandó un mensaje diciendo que todo estaba bajo control, que me tomara unos días, que me habían limpiado el camino, pero yo ya no era el mismo. Esa noche me desperté a las 3 en punto con un dolor en el pecho, como si me estuvieran marcando con fuego. Cuando me vi al espejo tenía una silueta de caballo quemada en la piel, justo encima del corazón. Mi esposa dijo que parecía una alergia. Yo supe que era otra cosa. Los sueños empezaron a cambiar. Ya no eran pesadillas normales. Eran fragmentos de algo más. Caminaba por túneles con sangre goteando de los techos. Escuchaba voces gritando mi nombre desde debajo de la tierra. Veía rostros conocidos. Gente que había desaparecido, que habían ejecutado. Me señalaban, me escupían, y al fondo siempre él, el charro, montado observando, esperando. Durante el día cosas raras comenzaron a pasar. Los retrovisores de los autos del autolavado se rompían solos. La espuma de limpieza salía negra. Un cliente me dijo que al subir a su carro escuchó una voz en la radio que le decía: «Tu alma ya tiene dueño». Un proveedor se negó a volver, diciendo que había visto a alguien parado en el baño del local con los ojos completamente negros. Yo no sabía cómo explicarlo, solo lo sentía. Era como si el aire mismo del lugar se hubiera podrido, como si el infierno estuviera brotando de las tuberías. Intenté parar todo. Dije que quería cerrar el negocio, mudarme, empezar de cero, pero nadie me lo permitió. El dinero seguía llegando solo. El local no perdía clientes. Era como si el trato hubiera creado un monstruo que ya no necesitaba de mí. Yo solo era el nombre en los papeles, el rostro visible, la marioneta. Una tarde vi algo que me rompió por dentro. Un niño, de no más de 10 años, bajó de una de las camionetas. Me saludó con respeto, y luego entró al baño con uno de los hombres armados. Escuché un disparo. Nadie salió. Cuando fui a ver no había nadie, pero el piso estaba cubierto de huellas pequeñas y de sangre. Corrí, me encerré en la oficina, lloré, golpeé las paredes, me miré al espejo y me grité que era un cobarde, un asesino, un vendido, y el charro apareció reflejado detrás de mí. No dijo nada, solo sonrió, y desapareció. Esa noche soñé algo distinto, un desierto, un camino largo, y yo caminando solo descalzo con los pies sangrando. Al final del camino, una puerta enorme, hecha de huesos, y detrás de ella un sonido como de miles de cascos golpeando piedra. Cuando me acerqué la puerta se abrió sola, y me desperté con tierra en la cama, tierra húmeda, y el olor a establo quemado. Algo viene, y ya no sé si es para llevarme, o para obligarme a quedarme. No fui a trabajar al día siguiente, ni al otro. Apagué el celular, desconecté el wifi, cerré las persianas y me metí en la cama con la esperanza infantil de que, si no me movía, si me quedaba lo más quieto posible, todo lo que había despertado se cansaría de esperarme y seguiría su camino. Pero no fue así. Lo que fuera que había aceptado aquella noche en el bar no se olvidaba, no perdonaba, y mucho menos se detenía. El trato con el charro negro no era una deuda financiera que se pudiese renegociar. Era una condena viva, que se arrastraba detrás de mí con cada respiración como una sombra que ya no era mía. Mi esposa me encontraba en el mismo lugar cada vez que entraba a la habitación. Me hablaba, me ofrecía comida, me preguntaba si quería bañarme, si quería hablar. Yo solo la miraba sin decir una palabra. Sabía que en cualquier momento ella también se vería arrastrada a esto, que el charro no distingue entre los que firman y los que rodean al firmante. La marca no está solo en la piel, está en el aire, en la casa, en los objetos. El silencio, las pesadillas, el hedor a cuero quemado, todo eso se había instalado entre nosotros. Al tercer día, en la madrugada, la escuché llorar en la sala. Me levanté tambaleando, con los músculos entumecidos, y caminé hasta ella. Estaba sentada en el sillón con las luces apagadas, mirando hacia la puerta principal. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no estaba llorando sola. Mi hijo, el mayor de 8 años, estaba parado junto a ella. Tenía la mirada perdida, la piel blanca como el papel, y sostenía en las manos una figura extraña. Un caballo tallado en madera negra, con los ojos rojos, exactamente igual al que yo había visto en el bar. Aquel que apareció sobre la barra cuando el charro me ofreció el trato. «¿De dónde sacaste eso?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Estaba en mi almohada», respondió sin emoción. «Él me lo dejó».
Mi esposa me miró como si recién en ese momento entendiera que algo andaba mal, como si todas las señales acumuladas cobraran sentido en un solo segundo. Tomó al niño en brazos y corrió al cuarto. Yo me quedé ahí, solo con la figura en las manos, temblando. Quise tirarla a la basura, quemarla, romperla, pero no pude. Literalmente no pude. Mis dedos no respondían. Era como si el objeto estuviera pegado a mí, como si la madera me reconociera como parte de sí misma. Esa noche me dormí con la figura sobre la mesa del comedor, observándome, y volví a soñar. Pero esta vez, el sueño fue distinto. No había desierto, no había túneles. Estaba en el autolavado, solo, bajo una lluvia espesa que caía como lodo. Los autos estaban encendidos pero vacíos. De cada uno salía vapor negro por los tubos de escape. Caminé entre ellos y escuchaba murmullos, frases sin sentido, rezos al revés. En la oficina, vi mi reflejo colgando del ventilador, ahorcado, con los ojos abiertos. En el suelo mi familia, quietos, como muñecos rotos. Y detrás, el charro, esta vez sin caballo, esta vez caminando, con botas que dejaban huellas de sangre en el piso. Me dijo algo que me despertó de golpe, con el grito atorado en la garganta. Ya no hay infierno que me detenga, porque ahora vos sos mi entrada. Los días siguientes fueron una mezcla entre alucinación y vigilia. Empezaron a pasar cosas en la casa que no podía explicar. El agua salía negra. Las luces parpadeaban cada vez que alguien decía mi nombre. Las paredes crujían en la madrugada como si algo caminara entre los tabiques. Mi hijo menor se levantó una noche hablando en náhuatl. Nunca lo habíamos escuchado ni en la televisión. Lo miré a los ojos y no era él. Sus pupilas estaban dilatadas. Sus labios temblaban. Caballo, hombre, noche, deuda, sangre, puerta, susurraba una y otra vez. Lo llevamos a un doctor, claro. Nos dijo que era sonambulismo, que quizás estaba estresado, que probablemente eran frases de alguna película o videojuego. Yo sabía que no. Yo sabía que el charro ya estaba en mi casa, y que estaba usando a mis hijos como ventanas para entrar. Intenté sacar a mi familia de la ciudad. Le dije a mi esposa que necesitábamos un viaje, vacaciones, lo que fuera. Ella no discutió. Empacamos lo necesario, metimos a los niños al coche y salimos a la carretera al amanecer. No importaba a dónde, solo quería alejarlos. Pero no pasamos de la salida norte. En el kilómetro 17, justo al tomar la curva hacia Mazatlán, el carro empezó a hacer ruidos raros. Se sacudió como si hubiera explotado una llanta. Frené en seco. Me bajé a revisar. Y ahí estaba, en medio de la carretera. El charro, montado, silencioso. El caballo respiraba vapor negro. Detrás de él el camino se deformaba como si el asfalto estuviera derritiéndose. Los árboles al borde del camino parecían inclinarse hacia él como si le hicieran reverencia. Volteé a mirar a mi esposa. Estaba dormida, mis hijos también, como si los hubieran apagado. Él habló. No sos el primero en intentar escapar, pero todos los caminos conducen de nuevo a mí. Le grité que los dejara en paz, que se llevara lo que quisiera pero que no tocara a mi familia. Bajó lentamente del caballo y dio un paso hacia mí. En su mano tenía un papel, el mismo del bar, el mismo que había aceptado. Me lo mostró, ahora quemado con manchas de sangre, con mi firma completamente derretida. Esto no se rompe, no se olvida, no se perdona. Cada día que viviste después de firmarlo es un día que le robaste al abismo. Y con eso desapareció. Volví al coche, todos seguían dormidos. Volví a conducir, pero al tomar el retorno para regresar a casa, noté algo extraño. Las señales estaban en otro idioma. El cielo estaba más oscuro de lo normal, y cada 5 minutos el GPS nos redirigía al autolavado. Sin importar qué dirección tomara, estábamos atrapados. Volvimos a casa. No había otra opción, y fue peor. Las paredes estaban cubiertas de barro seco. La figura del caballo ya no estaba en la mesa, pero había decenas como esa esparcidas por todos los rincones. En las repisas, en la cuna, en la cocina. Parecía que alguien las había multiplicado, o que cada rincón había generado una nueva. Mis hijos se negaban a hablar. Mi esposa me miraba como si ya no me conociera. Y esa noche, él entró. No sé cómo, no sé por dónde, pero lo escuché. En el pasillo, en la cocina, en el cuarto de los niños. Los cascos, el sonido de las espuelas, el crujido de las botas. Y luego silencio. Me armé de valor y salí con un cuchillo. Caminé por la casa sin luces, con la respiración entrecortada. Vi sombras que se movían solas. Escuché mi nombre dicho por voces que no eran humanas. Y cuando entré al cuarto de mis hijos lo vi, al charro, de espaldas, mirando por la ventana. Cuando se giró, no tenía rostro, solo oscuridad, y habló, no con su boca, con mi voz. Vos firmaste, ellos viven por vos, ahora morís por ellos. Y me desmayé. Desperté en el autolavado, solo,
Todo estaba limpio, como si nunca hubiera pasado nada, como si el negocio hubiera vuelto a la normalidad. Pero sabía que no, porque en la oficina había una nueva figura de caballo, una más grande, y esta vez tenía mi cara tallada en la silla del charro. Yo ya no soy dueño de nada, ni de mi nombre, ni de mis recuerdos, y cada noche cuando escucho los cascos en la calle, sé que alguien más acaba de firmar. Yo no abrí mi cafetería por dinero. Si lo hubiera hecho por eso, seguramente habría terminado frustrado, como tantos otros que creen que tener un local es igual a ser empresario. No, lo mío era otra cosa. Yo quería crear un refugio, un lugar al que la gente entrara y pudiera respirar un poco mejor, donde no solo tomaran café, sino que se sintieran menos solos, menos rotos. Era un concepto romántico, sí, y tal vez por eso mismo me costó tanto mantenerlo a flote, pero esa fue mi intención desde el inicio. Por eso lo llamé Respiro. Estaba en Medellín, en una esquina poco transitada del poblado, alejado del bullicio de los centros comerciales. Lo monté a los 26 años, con el dinero de un préstamo que me costó meses conseguir y una pasión que rozaba lo obsesivo. Los primeros meses fueron hermosos. Todo tenía sentido. Pero después vinieron los vacíos, las cuentas, las tasas rotas, los clientes que se iban sin volver, y los días enteros en los que el único sonido era el de la cafetera apagándose sola. A veces el lugar se llenaba con algún evento cultural, un recital de poesía, una presentación de libros, pero eran picos de vida en una línea plana que no dejaba de marcar su tic-tac hacia el abismo. Yo me levantaba cada mañana con una ansiedad sorda en el pecho. Sabía que si no hacía algo pronto, Respiro iba a desaparecer, y con él mi última oportunidad de tener algo propio. Y ahí fue cuando me lo encontré. Fue tan casual que ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que nunca lo fue. Un jueves en la tarde, justo cuando pensaba cerrar antes por falta de clientes, entró un hombre de piel muy pálida, con ojos que no encajaban en ninguna edad. No supe si era viejo o joven, solo que era elegante. Iba vestido como si acabara de salir de una película antigua, traje negro impecable, camisa blanca, y un sombrero de ala ancha que no se quitó ni al entrar. Caminó hasta la barra y pidió un espresso doble. Lo preparé como siempre, pero cuando se lo di no lo tocó, solo lo observó. «Tu café está maldito», me dijo, como si hablara del clima. Me reí nervioso. «¿Así de malo está?» «No, al contrario, tiene alma, pero si no la cuidas, se pudre». No entendí nada. Se levantó, dejó un billete doblado en la barra, y se fue. El billete era de 1,000 pesos colombianos, pero del año 1940. Pensé que era una broma, un tipo excéntrico que quiso decirme algo críptico. Lo guardé en la caja como un recuerdo raro y seguí con mi día, pero después de eso la gente comenzó a llegar, no de golpe sino en una especie de oleada suave, personas que nunca había visto antes, gente que no parecía tener apuro, que se quedaba por horas, leyendo, escribiendo, mirando por la ventana. Empezaron a recomendar el lugar. Lo mencionaban en redes. Influencers llegaron sin que yo los invitara. La prensa local escribió una nota titulada «El café donde se respira diferente». Y yo comencé a ganar dinero. No millones, pero sí lo suficiente para pagar las deudas, arreglar el mobiliario, contratar a un par de empleados y dormir por las noches sin pesadillas. Por fin estaba viviendo lo que tanto había buscado. Pero no me duró. La primera señal fue el hombre del sombrero, que regresó una semana después. Esta vez no pidió nada, se sentó en la mesa del rincón, la que nunca se ocupaba, y me miró durante casi una hora. Cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba algo, me hizo una seña con el dedo para que me sentara. Lo hice, como si mi cuerpo no tuviera voluntad. Me habló con voz baja, firme, con ese tono que uno no se atreve a interrumpir. «Los que vengan a tu café no son todos lo que parecen», dijo. «Algunos vienen a beber, otros a quedarse, a vivir aquí, a morir aquí, a quedarse. Es lo mismo». Me reí de nuevo, más por incomodidad que por otra cosa. Le pregunté si era escritor o actor, porque hablaba como un personaje. No respondió, solo me miró. «Ya firmaste», dijo, y señaló con la mirada el billete que yo había guardado. Fui a la caja en ese momento. No lo encontré. Volví a buscarlo por días. Nunca apareció. Y después de eso el café cambió. No de forma brusca. Fue sutil, como cuando uno se da cuenta de que algo no huele igual, aunque no sepa decir por qué. Las luces empezaron a parpadear a ciertas horas, los relojes se atrasaban, algunas plantas se marchitaban sin razón, mientras otras crecían como si tuvieran años de vida en semanas. Los clientes comenzaron a comportarse distinto, algunos no hablaban,
Otros regresaban todos los días a la misma hora, pedían lo mismo, se sentaban en el mismo lugar y se iban sin despedirse. Uno de ellos se quedó dormido en el baño, y cuando fuimos a despertarlo, no estaba, solo su ropa, doblada sobre el inodoro. No llamé a la policía, no sabía qué decir, que un cliente desapareció dejando la ropa como una serpiente muda. Nadie me creería. A la semana siguiente, llegó una mujer de unos 60 años, pidió un capuchino. Al dárselo me miró a los ojos y me dijo, hace 20 años que no tomo café. Se quedó toda la tarde mirando la pared como si viera una película invisible. Al final del día se levantó y me abrazó. No me dio las gracias. Me dijo, ya estoy lista. Salió del local y fue atropellada a media cuadra. Murió en el acto. Al día siguiente, en su mesa, apareció una taza servida, humeante. Yo no la había preparado. Me empecé a volver loco, o eso creía. Soñaba con la cafetera goteando sangre, con cucharas que se movían solas, con el sonido de un caballo caminando sobre el techo del local. Unas noches incluso sentí olor a tierra mojada dentro del almacén. Cuando me asomaba, no había nadie, pero el piso tenía huellas, de herraduras. Empecé a sospechar que ya no era dueño de mi negocio, que había algo más operando detrás del mostrador, que el éxito repentino tenía un precio que yo nunca pregunté. Y recordé al hombre del sombrero. Busqué en internet, pregunté a conocidos. Conté lo que me había pasado como si fuera una leyenda urbana. Uno de mis clientes habituales, un tipo mayor, lector empedernido de lo oculto, fue el único que me creyó. Eso que describís, es el charro negro. Me dijo, es una entidad antigua. No tiene rostro, no tiene compasión. Se alimenta del deseo, de la ambición. No aparece si no hay hambre. ¿Vos tenías hambre? No supe qué contestar. Sí, claro que tenía. Y él lo sabía. Desde ese día los cambios se hicieron más intensos. Los clientes nuevos ya no hablaban. Uno de mis empleados renunció porque dijo que los espejos del baño le devolvían reflejos que no eran suyos. Otro empezó a sangrar por la nariz cada vez que servía cierto tipo de café. La música del local, que siempre era suave e instrumental, empezó a deformarse. Algunas canciones sonaban al revés, otras se mezclaban con lamentos. Quise cerrar, anunciar que me iba del país, pero no pude. Literalmente no pude. Cada vez que intentaba escribir el aviso de cierre en redes, la app se bloqueaba. Cuando imprimía un cartel se borraba solo. Y cada vez que mencionaba en voz alta la idea de dejar todo, las luces se apagaban. Y entonces un día lo vi de nuevo, al charro, en la barra, servido con un espresso que yo no preparé, y sonriendo. Ya es tarde para cerrar, muchacho. Ahora sos el barista del limbo. Quise gritar, pero en mi garganta solo salió vapor. El vapor que salió de mi garganta tenía olor a café quemado y tierra húmeda. Intenté hablar, decirle que no, que se fuera, que no quería seguir siendo parte de esto, pero nada salió. Solo ese humo oscuro que flotaba en el aire como una nube espesa. Y él seguía ahí, inmóvil, con ese rostro que nunca llegué a ver bien, como si fuera un hueco en el espacio, una mancha en el tiempo, lo contrario a la luz. El charro negro, no estás muerto, dijo, como si leyera mi pensamiento. Pero tampoco estás vivo como antes. Ya no sos vos, sos lo que hiciste, y eso es eterno. Me aferré al borde de la barra mareado. El mundo alrededor parecía deshacerse a pedazos. Las paredes del café se deformaban, como si alguien las estuviera estirando desde adentro. Las luces titilaban con un ritmo extraño, como un latido irregular. La cafetera empezó a gotear sangre, espesa, caliente. Las tazas vibraban solas. Sentía que me iba a desmayar, que me estaba derritiendo por dentro. Y entonces todo se detuvo. El café volvió a verse normal. La música suave, los clientes sentados, las mesas limpias. Pero algo estaba distinto. No eran personas las que estaban ahí. No del todo. Tenían forma humana, pero sus movimientos eran lentos, mecánicos. Algunos no pestañeaban. Uno tenía la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Otro tomaba sorbos sin tocar la taza. Y en una esquina, una mujer repetía la misma frase sin cesar. El aroma no se va, el aroma no se va, el aroma no se va. Quise correr, abrir la puerta, salir, pero el picaporte no se movía. Miré por la ventana, y lo que vi me heló los huesos. Afuera ya no era Medellín, o al menos no la Medellín que yo conocía. Las calles estaban vacías, la niebla lo cubría todo, los postes de luz se alargaban hasta el cielo como raíces invertidas. Y caminando por la acera, en cámara lenta iban hombres y mujeres con cabezas de caballo. Todos marchaban hacia el café. Sus cuerpos estaban llenos de costuras, como si hubieran sido armados con partes de otros. Sus bocas sangraban, y todos tenían la mirada fija en mí. Volteé hacia la barra y el charro ya no estaba.
solo quedaba su taza, vacía, rota, como si nunca hubiera estado ahí. Fue entonces cuando escuché la campanita de la puerta sonar. Alguien entró, o algo. Era un niño, solo que no tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, había una superficie lisa, como de cera. Llevaba un delantal igual al mío. Caminó hasta el mostrador, se subió en una banqueta y me señaló el menú. No dijo nada, pero su intención era clara. Quería que le sirviera. Y yo, lo hice. No sé por qué. Mis manos se movieron solas. Preparé un espresso como lo había hecho miles de veces. Lo coloqué frente a él, y cuando lo tomó entre las manos, su rostro empezó a derretirse. Goteaba como vela caliente, dejando caer pedazos de sí mismo sobre la barra, y sin embargo no se quejaba, no se movía, solo bebía. Los demás clientes comenzaron a reír, pero no era una risa normal. Era como si viniera de un túnel, distorsionada, descompuesta. Algunos se paraban y giraban sobre sí mismos, otros bailaban, chocando contra las paredes, dejando marcas de sangre. Las luces comenzaron a explotar una por una, y en medio de todo, yo seguía sirviendo café, sin poder detenerme. Las horas pasaron, o los días, no sé. Mi ropa se manchó, mis uñas se rompieron, mis ojos no se cerraban. Cada vez que parpadeaba, el lugar cambiaba. A veces el suelo era de madera, otras de carne. A veces había cuadros en las paredes con fotos de mis clientes muertos. A veces solo había espejos. En uno de ellos me vi, y no era yo. Era el charro, o algo parecido, vestido como él, con mi rostro borrado, y detrás de mí reflejado estaba el caballo, enorme, con fuego en las crines. Fue entonces cuando me di cuenta de la trampa. Yo no estaba sirviendo café para personas. Estaba sirviendo a los condenados. Cada cliente que entraba era un alma en pena, un fragmento de alguien que había firmado un trato parecido al mío. El charro les daba una última taza, un último trago antes del olvido. Y yo era el barista, el sirviente, el último paso antes del infierno. Intenté rebelarme, romper las máquinas, quemar el lugar, pero no se podía. Una vez lo hice. Prendí fuego a todo, cerré las puertas, derramé alcohol, encendí un encendedor y lo lancé. Las llamas consumieron todo, o eso pensé, porque al parpadear estaba todo otra vez, intacto, y con más clientes. Uno de ellos era mi madre. Entró una mañana con la misma ropa con la que fue enterrada. Me miró, sonrió, se sentó en la mesa del rincón. Yo le llevé su café, como siempre. Le pregunté si estaba bien. No respondió, solo me acarició la mano y me susurró: «Lo hiciste bien, mi niño, pero ahora ya no hay salida», y desapareció en el vapor. Desde entonces, cada noche, alguien nuevo llega, alguien que conozco, un amigo, un viejo amor, un profesor, un vecino, todos muertos, todos firmaron algo, todos me miran con esos ojos vacíos, algunos lloran, otros se ríen, pero todos beben, y luego se van, caminando hacia la puerta trasera, donde los espera él. El charro ya no me habla, solo me observa desde la mesa del rincón. A veces asiente como si aprobara mi trabajo, otras deja monedas antiguas en el mostrador. A veces simplemente se esfuma, y yo sigo sirviendo. No puedo dormir, no puedo salir, no puedo morir. He intentado envenenar el café, cortarme las venas con los cuchillos del bar. Nada funciona, porque el trato no termina hasta que él lo decida. Hoy me encontré una carta en la cafetera. Estaba escrita con sangre seca. Decía: «Pronto llegará uno como vos, uno que también crea que esto es un sueño». Recibílo bien, enseñale, porque vos, barista, ya no sos el último, sos el primero. Y supe lo que significaba, que esto se expande, que no soy el único condenado, que vendrán más, que abrirán más cafés, más bares, más lugares donde el aroma del café tape el hedor del infierno. Y cuando sientas que el café te sabe distinto, es porque ya entraste, y él está viéndote, desde la mesa del rincón. Siempre pensé que el verdadero éxito se sentía como libertad, como estar por encima del caos, del tiempo, de las deudas, de esa presión constante de tener que demostrarle al mundo que uno vale algo. Me maté por alcanzar esa sensación, me rompí la espalda, los nervios, la salud mental y la vida personal por una idea que terminé construyendo con obsesión y sin freno. Soy, o era, CEO de una startup financiera que nació en la Ciudad de México, pero creció como una bestia salvaje en Silicon Valley. Un proyecto que empecé en mi pequeño cuarto con apenas una laptop vieja y una conexión de internet robada, y que terminó convirtiéndose en un monstruo con sed de usuarios, inversionistas y expansión sin control. Me llamo Rafael, tengo 35 años, y si estás escuchando esto es porque estoy buscando que alguien entienda lo que me pasó,
o que al menos me crea. No sé en qué momento dejé de ser un emprendedor para convertirme en otra cosa. Al principio era solo un joven con hambre, con una visión clara y los colmillos afilados. Tenía una idea distinta para manejar microcréditos sin intermediarios, algo que podía cambiar la forma en que las personas se relacionaban con los bancos. Nadie me dio bola. Me rechazaron 100 veces. Me cerraron las puertas en la cara. Dormí en oficinas prestadas. Trabajé desde cafés. Hice pitches frente a gente que se burlaba de mi acento o me decía que Latinoamérica no era un mercado atractivo. Hasta que uno dijo que sí, un inversionista anónimo. Alguien que pidió no asistir a la ronda oficial, pero que transfirió una suma absurda para un pre-seed. El único requisito fue que no preguntara nada sobre su identidad. Solo debía aceptar el dinero, comprometerme a no modificar el modelo financiero base y no hablar de él con nadie. Firmé, obvio. Firmé porque estaba desesperado, porque necesitaba ese primer empujón, porque pensé que lo importante era arrancar, que el resto se acomodaba solo. Desde ahí todo creció demasiado rápido. La app se viralizó. Conseguimos usuarios en todo el continente. Pasamos de 3 empleados a 50 en 3 meses. Levantamos series A y B en menos de un año. Me llamaban de podcasts, revistas, foros internacionales. Me invitaron a San Francisco a dar charlas, a enseñar a otros cómo lograr lo que yo había logrado. Y yo, me creí el cuento. Me compré trajes de diseñador. Me tatué una frase motivacional en el brazo. Me volví uno de esos que dan discursos sobre liderazgo consciente mientras no dormía más de 3 horas por noche y me llenaba de pastillas para no colapsar. Pero empecé a sentir que algo estaba mal, no con la empresa, conmigo. Cada tanto tenía lapsos en los que no recordaba cómo había llegado a ciertos lugares. Una vez desperté en un elevador con el botón de la azotea marcado, sin saber a qué edificio pertenecía. Otra vez, en una sala de reuniones vacía, con papeles firmados que yo no recordaba haber leído. Había documentos de adquisiciones, alianzas con bancos fantasmas, movimientos de dinero imposibles de rastrear. Pero lo más raro era que nadie parecía notarlo. Todos me decían que yo había estado ahí, que yo lo había autorizado todo. Empezaron a circular rumores de que era un genio, que trabajaba a un nivel tan alto que a veces no parecía humano. Me decían el CEO sin sombra. Yo solo sonreía, como si fuera un apodo gracioso. Hasta que empecé a verlo. Primero fue en sueños. Un hombre montado a caballo completamente vestido de negro, con un sombrero que le cubría el rostro. Lo veía parado en los pasillos de nuestras oficinas, en medio de eventos multitudinarios, observándome desde las ventanas de las salas de juntas, siempre en silencio, siempre inmóvil, una presencia que se sentía más real que la gente con la que compartía cada día. Empecé a buscar su imagen. Pregunté si alguien más lo había visto. Nadie sabía de qué hablaba. Solo un becario me dijo una vez que había algo raro en el piso 13. Le pregunté qué, pero solo me dijo, a veces, ese piso no está, pero uno igual llega. Decidí ir por mi cuenta. Tomé el ascensor una madrugada, cuando ya no quedaba casi nadie. Marqué el piso 13. El botón no existía, pero lo apreté igual, con el dedo temblando, y el ascensor se movió. El trayecto duró mucho más que lo normal. Sentí que bajaba, aunque se suponía que debía subir. Cuando se abrieron las puertas, el aire tenía otro peso. Olía a cuero quemado, a humedad vieja. Era un piso completamente vacío. No había escritorios, ni luces, ni equipos, solo pasillos oscuros y puertas cerradas. Caminé con el corazón acelerado. Mis pasos resonaban como si los muros respiraran. Y al fondo lo vi, al charro, sentado, esperando. Tardaste, dijo, pero era inevitable. Vos me buscaste cuando firmaste aquel primer acuerdo, o pensás que el dinero crece de la nada. Quise hablar, gritar, correr, pero no pude moverme. Me congeló la mirada. Yo no cobro con intereses, continuó. Cobro con presencia, cobro con espacio. Y vos ya no estás solo. Me desperté en mi departamento sin recordar cómo volví. Tenía tierra en los pies. La cama estaba mojada como si hubiera llovido adentro. El reloj marcaba las 3:33 am. No pude volver a dormir. Desde entonces todo se empezó a pudrir, no el negocio. La empresa seguía creciendo, de hecho más rápido que nunca. Pero dentro de mí, algo se deshacía. Me sentía desconectado de mis emociones, de mis recuerdos, de mí mismo. A veces cuando hablaba escuchaba una voz que no era la mía, una voz más grave, más lenta. Los empleados me miraban raro. Una vez uno de ellos se puso a llorar en plena junta. Cuando le pregunté por qué, dijo que yo no tenía ojos, que tenía 2 huecos negros donde deberían estar. Las cámaras de seguridad de la oficina empezaron a registrar interferencias cada vez que yo aparecía.
En una grabación se ve claramente cómo entro a una sala, pero luego, desaparezco, como si me esfumara. Un inversor japonés me dijo que en la última reunión lo miré fijo durante más de 3 minutos sin parpadear, que sintió que le quitaba el aire. Al día siguiente retiró toda su inversión. Otro socio intentó denunciarme por fraude, pero murió de un infarto antes de presentar la demanda. Las coincidencias empezaron a acumularse. Una noche volviendo a casa encontré una figura de caballo tallada en mi escritorio, negra de madera vieja. No tenía idea de cómo había llegado ahí. La tiré a la basura. Al día siguiente estaba en mi mochila. La quemé. Volvió a aparecer. La metí en una caja. La enterré en el bosque a las afueras de la ciudad, y la encontré al día siguiente en mi bolsillo del saco, justo antes de entrar a una conferencia. Y entonces, lo vi de nuevo, al charro, pero esta vez, no en sueños. Estaba en la azotea del edificio de oficinas, montado en su caballo, mirándome desde el borde como si flotara sobre la ciudad. Nadie más lo vio. Nadie reaccionó. Pero yo lo sentí. Sentí cómo su presencia se metía en mis huesos, cómo mi sombra se extendía hacia él como si algo de mí quisiera unirse con él. Esa noche soñé con contratos, con firmas hechas con sangre, con salas de reuniones llenas de humo, y con una silla vacía, esperando que yo me sentara. Me desperté con los dedos manchados de tinta negra, y entonces supe que la parte más oscura del trato aún no había llegado, que hasta ahora solo me estaba observando. Después de aquella noche, el mundo que conocía empezó a deshilacharse como una tela vieja, no de golpe sino en detalles tan sutiles que cualquier otro los habría atribuido al estrés, a la falta de sueño, a una crisis nerviosa. Pero yo sabía que no era eso. Era como si algo estuviera manipulando la realidad a su antojo, forzándola para abrir un hueco y dejarlo pasar a él. Al charro, desde que firmé aquel acuerdo con ese inversionista anónimo, ese primer cheque sin rostro, no había hecho más que escalar, ganar y avanzar como un cometa sin control. Pero a medida que subía, algo en el aire se volvía más espeso, más denso, como si el éxito tuviera un precio escondido que nadie ve hasta que ya es imposible dar marcha atrás. Lo primero que cambió fue el reflejo del ascensor. Cada vez que lo tomaba para ir a mi oficina, notaba que mi reflejo en las paredes de acero se movía una fracción de segundo más tarde que yo. Al principio creí que era una ilusión óptica, una tontería, pero después de unos días, empecé a notar que ese reflejo parpadeaba diferente, que sus ojos se quedaban abiertos mientras yo los cerraba, que su sonrisa era más amplia que la mía, que no me seguía, me observaba. Un día, me atreví a levantar la mano lentamente y mi reflejo no lo hizo. Solo se quedó quieto, mirándome con la cabeza ladeada como si estuviera esperando una orden. Cuando las puertas del elevador se abrieron, ya no había nadie más en el pasillo, solo un rastro de tierra mojada en el suelo que llevaba directo a mi oficina. A partir de ahí la empresa dejó de ser mía. No en los papeles, claro, legalmente todo seguía igual. Mi nombre seguía apareciendo en cada acción, cada presentación, cada transacción, pero yo ya no sentía que dirigía nada. Las decisiones empezaban a tomarse solas, los correos se enviaban sin que yo los escribiera, firmas digitales aparecían en contratos que yo no recordaba haber leído, los empleados me evitaban, pasaban a mi lado sin hablarme, y cuando lo hacían, era con miedo, como si no estuvieran seguros de que yo seguía siendo yo. Una noche me quedé solo en las oficinas. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera ese hueco creciente dentro de mí. Caminé por los pasillos vacíos, intentando encontrar algo que me hiciera sentir humano de nuevo. Y fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio pensé que eran pasos, pero luego supe que no. Eran cascos, caballo, un trote lento, firme, resonando como un eco desde el piso 13. Pero ese piso no existía, o al menos no para el resto del edificio. Yo sabía que sí. Tomé el ascensor y esta vez no dudé. Coloqué mi mano sobre el teclado oculto que solo yo conocía y marqué un código que jamás había compartido. El botón del piso 13 se iluminó en rojo. El ascensor descendió. El pasillo era igual al que había visto en sueños. Negro, estrecho, lleno de puertas sin números. Al fondo, como siempre, una luz débil que apenas tocaba el suelo. Caminé hacia ella y lo encontré. Al charro, montado dentro de una sala de juntas. Sus espuelas hacían crujir el mármol. Tenía en la mesa un libro enorme, encuadernado en cuero humano. No lo digo como metáfora, lo sabía, lo sentía, lo olía. Me miró y sonrió con esos dientes que no parecían tener fondo. «Ya estás listo», dijo. «Ya sos el canal». «¿El canal? ¿Para qué?», pregunté con la voz temblando. «Para abrir la siguiente etapa.
para llevarme adentro de cada número, cada transacción, cada préstamo. Hiciste una app para darle acceso al dinero a los que no tenían nada. No, ahora vas a darme acceso a ellos, a sus almas, a sus vidas. Vos me ofreciste la estructura, yo te di el capital. Ahora me toca operar. Me reí. Por eso creí. Era una carcajada desesperada, hueca, sin sentido. Le dije que estaba loco, que no iba a permitirlo, que iba a cerrar la empresa, a borrar la app, a destruir los servidores. Pero él simplemente cerró el libro y susurró, ¿y quién sos vos ahora? Entonces me mostró. El espejo del fondo reflejaba la sala, pero no a mí, reflejaba a alguien más. Mi cuerpo, sí, pero con otro rostro, uno que se parecía al mío, pero distorsionado, como una mezcla entre mi cara y la de él. Tenía ojos completamente negros, una sonrisa imposible de contener, y el traje, el maldito traje negro de charro. Entendí, en ese momento, que no solo me había poseído, me estaba reemplazando. Cada día un poco más. Cada firma, cada trato, cada código aceptado en el backend de mi sistema lo había ido filtrando. Y ahora, yo ya no era el dueño de nada. Era una copia, una cáscara. Salí corriendo de la oficina, tropezando con sillas que ya no estaban donde las había dejado. Los pasillos se alargaban, los techos bajaban, todo el edificio se había convertido en un laberinto. No recuerdo cómo salí, solo sé que amanecí en el estacionamiento, con el rostro ensangrentado y la ropa rasgada. Nadie me creyó cuando conté lo que vi. Nadie entendió lo que intentaba explicar. Solo uno de los empleados, un tipo callado del equipo de ciberseguridad, me buscó en privado. Me dijo que había detectado un patrón extraño en los datos de los usuarios. Hay algo que no cuadra, me confesó. Alguien está recolectando no solo los datos bancarios, sino también la actividad mental, sueños, pensamientos, miedos, como si el sistema tuviera conciencia. Le dije que cerrara todo, que desconectara los servidores. Al día siguiente desapareció, su escritorio estaba intacto, su celular apagado, sus redes borradas. Nadie lo recordaba. Algunos decían que nunca trabajó con nosotros. Yo sabía la verdad. Empecé a tener alucinaciones incluso fuera del trabajo. En mi departamento las luces parpadeaban a las 3. La figura del caballo tallado volvió a aparecer, esta vez en mi almohada. Mi rostro empezó a cambiar. Perdí peso, color, expresión. Una mañana desperté y no tenía reflejo. Tomé un vuelo a México. Quería volver al origen, a la tierra donde empezó todo. Buscar algún brujo curandero, alguien que pudiera ayudarme. Pero todos los caminos me llevaban a lo mismo. Todos decían lo mismo. Ya lo invitaste, ya vive en vos. Una noche, en el hotel me miré al espejo por última vez. Me forcé a recordar quién era, mi historia, mis logros, mis fracasos, mi madre, mis amigos. Pero nada de eso se sentía real. Todo se sentía como parte de un guión ajeno. Y entonces lo vi reflejado en la ventana. El charro, parado detrás de mí, sonriendo, y con una voz que ya era la mía dijo, «Gracias por construir el puente». Desde entonces ya no sé quién soy. A veces despierto en oficinas que no reconozco. Firmo acuerdos con entidades que no existen. Aparezco en conferencias donde no recuerdo haber sido invitado. Todos me aplauden, todos me temen, pero ninguno me ve realmente. Porque yo, ya no soy Rafael. Soy el canal, soy la interfaz. Y cada vez que un usuario acepta los términos y condiciones de mi app, no saben que están aceptando otra cosa, un trato, una presencia, un precio, y cuando suene un galope en sus sueños, será tarde, porque ya habrán firmado. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.